2025, abril. Hoy dejamos a un lado la fotografía. Dejamos de ser fotógrafos. No más Lamo Mil Records, no más fotos, no más videos. Y ahora lo siguiente, porque siempre hay algo nuevo que contar, algo que decir y algo que escuchar. Comenzamos. 3, 2, 1. Cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, simple y sencillamente es eso, un niño. Un niño que únicamente busca ser feliz. Y existen diferentes tipos de infancia que muchos tuvimos, como la tuya, como la mía, como la de tu amigo, como la de tu primo, como la de tu hermano. Y todos y cada uno de ellos tuvieron su propia infancia. Vaya que unos la tuvimos o la tuvieron de una manera muy bonita, otros no tan bonita, y desafortunadamente algunos tuvieron una infancia mala. Pero sea cual sea la situación de cada uno, sabemos y existe momentos buenos, momentos bonitos, momentos agradables que vale la pena recordar. A veces se crece en un ambiente muy céntrico, donde hay una ciudad grande. Tú vives, tú naces y tú creces en el centro de una ciudad, donde al salir te das cuenta que existe mucho comercio, mucho tráfico, tanto como de automóviles como de personas, diferentes tipos de negocios a tu alrededor. Eso es cuando tienes una infancia en una ciudad, cuando creces de una ciudad, que no es mi caso, pero lo menciono. También hay quienes crecen y viven una infancia maravillosa en una comunidad o en un rancho, una comunidad donde tienes vecinos, donde tienes tal vez familia de vecinos, donde existen 10 o más familias a tu alrededor, pero de igual manera pues sigue siendo un rancho. Hablaré un poco de lo que es la infancia de un niño cuando crece en un rancho, pero no tanto en un rancho que es comunidad, sino cuando tienes un rancho privado o un rancho propio, como es que un niño crece, como es que vive su infancia en un rancho. Entonces tocaré unos puntos y hablaré acerca de esa infancia. También hay quienes crecemos en un pueblo, no comparado como en una ciudad, pero un pueblo como lo es en este caso Fresnillo, Zacatecas, que es de donde nosotros somos originarios. Y que vaya que las cosas han cambiado de una o de otra manera.
en muchos sentidos. Hablaremos algo en relación a esto, ya que un servidor nació y creció en Fresnillo, Zacatecas, un pueblo de Zacatecas, México. Nacer y crecer en un pueblo como Fresnillo es crecer en una colonia o en un barrio de los diferentes barrios y colonias que tiene Fresnillo, Zacatecas, que es mi caso, y en esta ocasión hablaré más de cómo se crece y se vive en un rancho a nivel infancia, cuando eres un niño. También, como lo mencioné, desafortunadamente, hay niños, hay personas, existen niños que tuvieron una infancia que desafortunadamente pues la vivieron prácticamente en la calle. No es tanto mi caso, pero de lo que sí hablaré será de un rancho privado, la infancia, y de cómo se nace y se crece en un barrio, específicamente en nuestro barrio, que es la Patria y Libertad, zona norte, Fresnillo, Las Lomas de Plateros, Colonia Plan de Ayala, en especial la Patria y Libertad, donde naces y creces y vives, ves y vives mil cosas. Un saludo para los Fantasmas 15 y los Pachucos 23. Crecer en un rancho privado es una infancia maravillosa. Voy a hacer mención, con mucho respeto, a algunos de mis familiares con los cuales yo conviví y viví una infancia maravillosa. Estoy hablando de mi primo Bernie Longoria, René Longoria, Willy Longoria, la prima Anabel y por último mi prima Sandra. En paz descanse esta última, mi prima Sandra. Con mucho respeto los menciono a ellos y a la misma vez les mando un saludo. Tuvimos una infancia en diferentes etapas, en diferentes edades de mi vida. Tuve el privilegio de convivir con ellos, con mis primos, más que nada con mis primos. Cuando mi papá trabajaba en su rancho, en sus tierras, un rancho privado, donde prácticamente pues solamente está una, dos viviendas, y se podría decir que tenías de vecino a tus familiares, en este caso pues a mis primos o a mis tíos. En diferentes etapas de mi vida conviví con ellos y pude ver, tuvieron que pasar más de 30 años para poder darme cuenta la diferencia, los beneficios, la calidad de vida que se tiene en un rancho propio, más allá de que si tenían luz o no tenían luz, de que si había luz o no había luz, electricidad, porque en este caso pues ahí no se contaba con luz. Imagínense, si no teníamos luz, ¿cómo podríamos vivir una infancia agradable? Más sin embargo, los puntos que voy a dar comprueban que nacer, crecer y vivir tu infancia en un rancho privado es una gran bendición. Es una de las más grandes bendiciones que un ser humano puede tener, por lo que se vive, por lo que haces y todo lo que haces en tu espacio, en un espacio propio.
más allá de tener tus propias tierras donde se cultiva, donde puedes cultivar lo que tú quieras. Pues hoy en día, en lo personal, pues yo me ubico en la Unión Americana y sabemos las necesidades que hay aquí en el país, también en México, donde uno tiene que buscar la manera de sobrevivir. De una u otra manera tenemos que tener nuestro alimento para nosotros y para nuestra familia. Es aquí donde entra el punto de donde estás en tu rancho propio. Para empezar, mis primos, pues ellos tenían su ganado, tenían vacas, tenían cerdos, tenían sus chivos, borregos, todo tipo de animal que normalmente se tiene en un rancho. Gallinas, gallos, caballos. Entonces, pues prácticamente ellos tenían, a lo que yo veo ahora como adulto, estaban prácticamente pues con la gran bendición de Dios, porque ellos tuvieron que generar todo lo que tenían, pero una vez que lograron tenerlo ya no se preocuparon por salir a la tienda, por salir al supermercado a comprar cualquier tipo de carne, se podría decir, o en este caso pues la gallina te genera huevos. Sabemos todo lo que genera cada tipo de animal de un rancho. Más allá de lo que genera o de lo que produce o de lo que da un animal, puedo tocar los puntos donde los que yo viví, los que yo conviví con ellos. Que para empezar, cuando yo iba con mi papá iba a trabajar sus tierras en su rancho, en la compañía de mi mamá. Entonces yo era un niño y pues claro, como todo niño, pues buscaba diversión. Pues yo en la mayoría de los casos pues me iba a buscar a mis primos. Ellos siempre como que se turneaban. Si no era uno, era el otro, pero tenían que sacar en cierta ruta a su ganado, a sus chivas y a sus borregos. Entonces era prácticamente salir todo el día. Por esa misma razón a veces no podía convivir con ellos, pero de las pocas veces que conviví, pues eres libre. Para empezar, pues teníamos, pues se podría decir que nuestra propia alberca, porque lo que se cultiva ahí o las tierras pues son de riego, el cual pues tenía un pozo que extraía agua, y agua muy clarita, muy limpia, para regar la cosecha. Entonces cuando era tiempo de riego pues aprovechábamos y nos metíamos pues a bañar en el pozo. Pienso que algunos de ustedes se pueden identificar en algo similar, porque pues era una gran maravilla. No tenías que contar con una alberca en tu casa o pagar afuera de tu casa un espacio como un rec center aquí en Estados Unidos para poder disfrutar el agua. En este caso pues como en una pila, en un pozo. Entonces pues eso era algo que yo pude vivir cuando estaba pequeño en un rancho. Aparte de lo del pozo, pues imagínese estar nadando y cuando sientas poquita hambre o que te dé ganas de comer algo, pues ahí no había tiendas, no podías ir a la tienda. Entonces tampoco a veces no era tan necesario, porque era simple y sencillamente voltear hacia arriba y tenías un árbol que prácticamente te producía manzanas verdes. Enseguida pues tenías otro árbol que te daba peras, y si volteabas para un ladito pues tenías 5, 10, casi 15 árboles que te producen este tan famoso membrillo, que es muy rico también.
Y si caminabas unos pasitos más, pues te podrías encontrar con duraznos, con uvas. Recuerdo muy claramente que ellos tenían en su casa, en su propiedad, en su terreno, un árbol muy grande. Un árbol muy grande. Daba moras. Estas moras eran de color blanco. Eran muy dulces, 100% pues naturales, sin conservadores. Todo natural. Esos serían los grandes beneficios que tiene un rancho privado en este caso, porque es lo que yo puedo recordar y lo que yo viví. No puedo decir o explicar cómo se vive en una comunidad rancho. En este caso menciono a los ranchos que están a la redonda del rancho de donde yo estoy hablando, que si formamos un triángulo, pues estaría primeramente en Río de Medina, estaría Rancho Grande y también estaría San Pablo de Rancho Grande. Entonces, pues ese sería el triángulo, que si nos concentramos en el punto medio, en el centro, pues ahí fue donde estuve yo viviendo y conviviendo con mis primos. Una infancia muy bonita. Nunca llegué a mirar un juguete ahí, un carrito, un monito, nada de eso. Recuerdo que una vez andábamos jugando carreritas y no nosotros, sino que teníamos que usar una llanta, rodarla con nuestras manos, ver quién era más rápido haciendo o teniendo esas habilidades, y pues era algo muy divertido. Pocas veces utilizamos un balón, pero recuerdo muy bien cuando jugábamos a lo de las llantas. Pero también recuerdo mucho lo de cuando nadábamos. Eso es algo que yo puedo decir de cómo se crece en un rancho, porque lo viví en diferentes etapas, en diferentes años de mi vida. Entonces, pues un gran privilegio, una gran bendición tener las provisiones a tu alrededor cuando se crece de esa manera. Que tal vez no soy la persona indicada para hablar porque no crecí el 100% en un rancho, pero tuve algunas etapas, como lo digo, entonces eso es lo que yo puedo decir. Pero si nos cambiamos a lo que sería nuestro barrio, pienso que es en lo que estoy, en lo que me identifico, porque pues prácticamente pues ahí fue donde crecí. Ahí crecí, viví, conviví, conocí muchas personas, muchos amigos, y es de lo que voy a mencionar y es de lo que voy a hablar en este momento. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿O por qué lo estoy mencionando? Es porque este sería el último podcast de preguntas y respuestas, el podcast número 3, donde la pregunta sería: ¿cómo comencé a bailar breakdance? Esta pregunta no la hace nuestra amiga Alejandra de Fresnillo, Zacatecas. Entonces, para poder dar esta respuesta, tuve que agarrar un poquito las cosas o las situaciones desde la raíz. Entonces, pues la infancia es muy bonita. Éramos muy felices. Jugábamos muchos tipos de juegos cuando éramos niños. La felicidad rondaba a nuestro alrededor, sin preocupaciones, sin pendientes, sin horarios. Era una época como normalmente lo han dicho, una época dorada, una infancia única, de última generación, que difícilmente la podremos volver a ver. Se mira un poquito complicado, un poquito difícil que podamos lograr, en este caso, que un niño pueda lograr a tener o vivir esta misma infancia que nosotros tuvimos. ¿Por qué?
Pues porque las cosas cambian, todo cambia. No podemos saber si es para bien o para mal, pero todo evoluciona con el paso de los años. Lo que yo voy a hablar o lo que estoy diciendo, a lo que me refiero, pues es prácticamente 20, tal vez 30 años atrás. Entonces, yo creo que algunos de ustedes se identifican porque pues cuando tú creces en un barrio, en aquella infancia tan bonita que todos o muchos tuvimos, pues dígame si usted no jugó a las escondidas, dígame si usted no jugó a los tazos, al trompo, a estos listones donde nos daban un color y salíamos todos corriendo, a la burra seguida, a la chinchilagua. Nosotros como hombres, un juego más rudo. La chinchilagua era uno de los juegos favoritos, se puede decir, que de nosotros. O en este caso también la vieja del basurero, no sé si la conozcan. Yo la conozco con ese nombre, pero por ahí he escuchado que tiene otros nombres. En mi caso, pues yo lo jugué en la primaria, también con mis vecinos, a la vieja del basurero. Pues es prácticamente donde existen, en nuestro caso, pues existían 16 números. Cada número pues tenía cierta frase o cierta palabra, como por ejemplo el 0. Se iniciaba con el 0. Poníamos una persona ahí como la íbamos a brincar. Al momento de brincar teníamos que decir 0, seguido de la frase la vieja del basurero. Entonces lo brincábamos y luego seguía el otro, tenía que decir lo mismo sin equivocarse. Si te equivocabas, pues tenías que ponerte en el lugar del que estaba ahí abajo. Cuando terminábamos todos la primera ronda del 0, continuábamos con el 1, que sería 1 por 1 para empezar. Cuando seguía el 2, pues sería 2, le dábamos una patada y le pegábamos también con el codo y ya después lo brincábamos. Y puedo continuar con los siguientes números, pero imagínense el 13, que no contiene que no es una frase muy agradable, pero empieza con 13, tu hermana me pertenece, en 1913, y lo demás, pues pienso que los que lo jugaron podrían recordarlo. Por eso decimos que éramos felices y no lo sabíamos, no nos dábamos cuenta. Todos estos juegos tan bonitos como el trompo, que pues prácticamente jugábamos una competencia, una carrera con una ficha, una tapita de Coca-Cola, bueno, de una botella, y pues prácticamente con el trompo pues teníamos que pegarle a la ficha para que saliera con impulso, y el primero que lograra llegar a la meta pues sería el ganador. Recuerdo que lo jugábamos mucho en nuestra primaria, en la Francisco García Salinas, en la cancha. Entonces pues la meta sería sacarla de la cancha. En algunos de los casos pues jugábamos ida y vuelta, o sea, tienes que sacarla primero para un lado y regresarla para el otro. Pues eran juegos prácticamente maravillosos, divertidos. Los tazos, no se diga. Si usted puede recordar algún juego de esos, pues puede comentarlo en el video, se lo agradecería. También un juego que no muchos conocen, pues sería el Changais, algo así me parece que era el nombre. Se jugaba con 2 palos de madera, 2 palitos chiquitos. Entonces era muy divertido también. También jugábamos al 4 y también jugábamos pues a la cuarta con monedas también, cuando ya estábamos un poquito más grandes, jugar pues en este caso pues ya de a dinero. Todos esos bonitos juegos, esa bonita infancia, pues prácticamente pues era una gran maravilla para muchos. Momentos únicos, momentos muy agradables que pues pienso que no muy fácilmente los vamos a poder vivir otra vez.
Entonces vale la pena recordar esto. ¿Y por qué lo menciono? Pues prácticamente porque cuando yo llego al barrio, aparte de que vives muchas experiencias, muchas cosas, cuando tú llegas ahí, desde los 3 añitos estuve ahí, tú llegas, te das cuenta que pues prácticamente no hay casas, sino que todas están empezando a afincarse, o sea, se están empezando a hacer, miras puros terrenos empezados, con cimientos, algunos ya contaban con alguna barda, algunos tenían 2 bardas, otros ya tenían su primer cuarto, sin puertas y sin ventanas, pero ya iba tomando forma nuestro barrio, primera generación. Nuevamente, un saludo para los Pachucos 23 de las Lomas de Plateros y los Fantasmas 15 de ahí de la Patria y Libertad. Grandes amigos con los que prácticamente pues ahí crecimos. Entonces era nuestro barrio, simple y sencillamente. Cuando yo llego ahí al barrio, puedo recordar algunas cosas. Cuando ya estaban las casas pues ya más avanzadas, cuando ya contaban la mayoría con 1 o 2 cuartos, sala y cocina, se puede decir que ya estaba el barrio completo, pues era necesario salir y ahora sí pues vivir tus experiencias y conocer lo que sería un barrio. Recuerdo que yo tenía pues no estaba tan grande ni tan pequeño, si acaso unos 5 o 6 añitos, que yo pues me asomaba, abría la puerta que iba hacia la calle y pues yo miraba a ver qué había ahí más allá afuera de mi casa, y yo abría la puerta. Entonces recuerdo que de esas primeras veces que yo salía, pues estaba una persona ahí enfrente, a media calle ahí, parado. Era un hombre. Recuerdo que él estaba volteando fijamente hacia un poste. No lo dejaba de ver. Yo era un niño. Entonces yo me le quedaba viendo y decía, pues miraba a la persona y miraba al poste. Entonces yo decía, pues ¿qué está viendo? ¿Qué le está viendo? ¿O qué? Y yo pasé muchos minutos viendo ahí, mucho tiempo, y él seguía viéndolo, lo mismo. Entonces me daba cuenta que en su mano traía un juguito, bueno, era como un jugo, así como de color amarillo, y también traía una bolsa de plástico, también como con color amarillo. Entonces, desde rato, ya después de que dejaba de mirar el poste, recuerdo que inflaba la bolsa con su boca, así como un globo. La inflaba y luego pues se le desinflaba. Pues yo pensé que pues tal vez estaba como jugando, ¿verdad? Pero pues obviamente creces, escuchas, ves y pues te das cuenta pues que en realidad pues esa persona pues prácticamente estaba intoxicada. Lo que tenía en sus manos, pues lo que ustedes ya saben, pues tan famoso Resistol 5000, o lo que nosotros en el barrio lo conocemos como el famoso Chemo. Era solamente una persona, pero pues era muy fácil salir caminando y caminar una hacia la otra cuadra y te podrías encontrar no con otra persona igual a él, sino con otros 2, 3 o hasta 5 personas muy similares a él. Andaban sin playera, algunos con sus tatuajes, pues sus tatuajes, con sus pantalones muy muy grandes, pues prácticamente pues cuando uno se asoma por primera vez, por decirlo así, no conoce cuando eres un niño. Pero pues en realidad pues lo que estoy diciendo, pues que prácticamente pues ellos eran el barrio, la pandilla, se podría decir así, los Fantasmas 15, que es
todas estas personas que yo miraba cuando era niño. Fui creciendo, fui empezando a salir a la tienda de la esquina. Había diferentes tiendas, pero iba a la tienda de la esquina. Después iba a otra, entonces ahí ibas conociendo. Cuando tú sales por primera vez y pasas por enfrente de ellos, en este caso del barrio, pues de ellos, tú sientes y te sientes atemorizado, sientes que te están viendo, sientes que pues que algo no está bien, te sientes como en peligro, y pues también porque eres un niño y pues mirar personas afuera de tu casa sin playera, tatuados, unos viendo al suelo, otros viendo a las nubes, otros pues escuchando música. Ahí también conocí lo que sería la música oldies, porque también bastaba con salir afuera de tu casa y podrías escuchar la música oldies que tenían ellos en su grabadora. Entonces se iba creciendo, y llegué a la primaria, que también está ahí, pues no tanto en mi barrio de la Patria y Libertad, sino que mi primaria pues estaba pues ya en otro barrio, que sería Las Lomas de Plateros. Tú llegas a la primaria, entras con todos tus compañeros de clase, niños, niñas, pero pues me tocaba o nos tocaba ir caminando, a la mayoría o a todos los alumnos, todos los que estuvieron en esa escuela, pues casi todos nos íbamos solos caminando. No nos llevaban, algunos los llevaban sus papás caminando también, y muy pocos eran los que llevaban tal vez en carro. No recuerdo que hayan llevado a alguien en carro. La mayoría de los que estábamos ahí en esos barrios, o todos los que estuvimos en la primaria Francisco García Salinas alrededor, pues prácticamente todos llegábamos caminando. Entonces pues ahí fue prácticamente lo mismo, porque sales de donde está una pandilla, que son los fantasmas, caminas a tu escuela y te das cuenta que acá hay otra pandilla. En este caso pues mis grandes amigos, los Pachucos 23, que bueno pues tengo amigos de ahí, de ellos. Tuve amigos y tengo amigos de los Pachucos 23. Digo tuve algunos porque algunos pues ya no están en vida. De igual manera para los fantasmas también. Pero conviví con ellos en diferentes etapas. Entonces tú llegas a tu escuela de barrio, 100% de barrio. Te encuentras de todo. El bullying siempre, bueno pues desde ese entonces siempre ha existido. Aquí es donde puedo decir o mencionar cómo es el bullying en ciertas escuelas, que no es cosa nueva. Pues hasta la fecha, pues ahorita tanto en México como aquí en Estados Unidos se sigue dando. Entonces pasan situaciones muy desagradables cuando existen este tipo de agresiones hacia una persona. En mi caso pues puedo recordar y puedo decirlo públicamente que yo era víctima de bullying por parte de personas de barrio, en este caso de pandillas, que eran prácticamente de los Pachucos 23, una persona nada más. De igual manera pues también de los Pachucos 23 tuve amigos. Con el paso de los años fuimos creciendo y logré hacer amigos, pero ¿cómo se logra hacer amistad con ellos? Porque más allá de que sean pandilleros, cholos, tanto de Las Lomas como de la Patria y Libertad, pues más allá de que sean pandilleros y se vistan como se vistan, yo puedo decir públicamente que la mayoría de ellos tienen un buen corazón, son excelentes personas, porque yo lo pude comprobar.
Sí fue difícil primero poderme hacer a un lado, poderme librar de este bullying de una persona que pues prácticamente tú lo mirabas, no voy a decir nombres, pero tú lo mirabas y te daba miedo. ¿Y por qué te daba miedo? Porque pues él era hombre, él un poquito, si acaso un año mayor que yo. Pues estábamos en la primaria, estábamos pequeños y todos sabíamos que él prácticamente estaba armado. O sea, ya contaba con un arma de defensa propia, personal, pues con él, en su persona, pues eh, en su ropa, por decirlo así. Pues él, no tanto un cuchillo, un arma blanca, pero pues todos sabemos lo que es un picayelo. Bueno, en el barrio, pues es como, lo tengo identificado como se haría un desarmador. Todos conocemos un desarmador, que si tú le sacas filo, pues ¿qué te queda? Pues prácticamente es una arma que podría ser mortal. Entonces, conociendo esto, pues ¿qué te quedaba? Si tú eras un niño inocente, que lo único que buscaba era estudiar en la escuela. ¿Qué pasaba cuando yo llegaba a mi escuela? Pues en ese tiempo tener un peso en tu bolsa era mucho. 50 centavos también era buen dinero para pasar tu día en la escuela. 20 centavos, hasta 10 centavos eran buenos para en ese tiempo comprarte una paleta al recreo o al salir de tu escuela. Entonces yo llego a clases y pues prácticamente ya me estaban esperando, o ya me estaba esperando esta persona, pues para quitarme lo que yo tenía. Entonces no solamente dinero, sino que en algunas de las veces yo traía pulseras en mi mano o cadenitas en mi cuello, y pues él me las quitaba. Entonces fue cierto tiempo lo que estuvo haciendo estas cosas, hasta que decidí pues abrir mi boca. Pues porque pues también yo de niño, tampoco no quiero decir que era un tonto, pero pues nunca me han gustado los problemas. Entonces yo sabía que si le decía a mi maestro o a mis papás, pues iba a ocasionar un problema. Pero un día tuve que decírselo principalmente a mi padre, a mi papá Erasmo, en paz descanse. Fue al primero que le dije, pues fíjese que tal persona me está agrediendo, me está insultando y me está quitando pues lo que me pertenece. Pues él enojado también. Él enojado, y pues también mi papá era igual que yo. No era una persona problemática. No le gustaba pues tener problemas con nadie. Pero cuando se trata de los hijos, pues ahora lo entiendo. Entonces, pues él prácticamente hizo lo que tenía que hacer primeramente. Fue y avisó no solamente a los maestros de la escuela, sino al director. Cuando mi papá fue, le hablaron a él y me hablaron a mí. Entonces tuve que decirle frente a esta persona, al director, delante de mi papá, lo que estaba pasando. Entonces le fueron claro al muchacho. Pues le dijeron simplemente que si lo seguía haciendo, pues lo iban a suspender definitivamente de la escuela. Cosa que no le agradó, porque gracias a eso no lo volvió a hacer. Entonces pues los años iban pasando. Pudimos solucionar lo del bullying en la escuela, pero esto no paró ahí, sino que tú sales de tu escuela y ya no era él,
sino pues es que eran muchos muchachos, muchos muchachitos, muchos niños, algunos problemáticos, por decirlo así. Discúlpenme esa palabra para los pachucos, pero pues cuando hay que actuar, hay que actuar. Yo pienso que ellos me entienden. Había otros muchachitos que pues al salir de la escuela pues también buscaban problemas y querían pues pelear. Pues prácticamente, como dice uno en el barrio, darse un tiro. Nada más así, pues para ver quién gana. O por diversión. En mi caso, pues no es que yo quisiera pelear. Lo vuelvo a repetir, pues no me gustaban los problemas. En algunas de las veces sí tenía miedo. Hasta que finalmente tuve que tomar la decisión. Y aquí es donde entra el punto de un barrio donde tú tienes que sacar tu propio valor interior. En un barrio, si tú no haces eso, pues siempre vas a ser como decimos, pues la burla o un juguete, se puede decir así. Siempre van a estar arriba de ti. Entonces crecer en La Patria y Libertad, en las Lomas de Plateros, en estos dos barrios, con estos dos diferentes pandillas, un barrio conflictivo, porque así era popularmente conocido, los dos. Era de que siempre persona que se paraba ahí, pues hay que ver de dónde es, de dónde viene, qué está haciendo aquí, qué quiere, porque pues los dos barrios están marcados o estaban marcados. No cualquier persona podía pararse ahí si no era de ahí. Entonces un día, pues como vamos creciendo, tuve que tomar la decisión así como la tomó mi hermano, porque pues yo no puedo decir qué vivió él o qué vivió mi otro hermano, porque tuve dos también ahí, mis hermanas también. No sé ellos qué pueden contar o decir de esto, pero mi hermano es muy diferente a mí. Mi hermano Alex, el Cano. Si a mí no me gustan los problemas, pues se podría decir que mi hermano Alejandro, pues bueno, sí le gustaban cuando éramos pequeños o niños, pero pienso que él también pudo vencer varias barreras o varias cosas similares a las mías. Entonces cuando yo me doy cuenta que mi hermano pues también tuvo que sacar su valor por él mismo, enfrentar las situaciones, porque al final de cuentas pues éramos niños y éramos jovencitos de la misma edad. No quiero decir que estaban muy grandes los que me ofendían, no. Entonces pues eran prácticamente de nuestra edad. Llegó el momento en que tuve que tomar la decisión de pelearme, con uno, y después con otro, y después con otro. Y cuando ellos ven que tú reaccionas, que tú te defiendes, que tú peleas, que tú puedes pelear, que tienes manos, pues ya no cualquiera o ya no muy fácilmente te van a volver a voltear a ver o a volver a decirte algo, porque pues ya la piensan, o sea, ya la pensarían. Pues es igual como todo. Yo pues un consejo a los nuevos jóvenes, a los jovencitos que están aquí, pues no es necesario andar buscando ningún tipo de problema con nadie, porque no saben lo que estas personas tienen o saben o son capaces de hacer. Ha habido muchos casos en escuelas aquí en Estados Unidos donde existe el bullying y de repente la víctima se cansa y actúa de una manera pues muy desagradable. Entonces ustedes ya se han de imaginar o todo lo que se comparte en redes sociales cuando existen situaciones iguales. Entonces mi consejo para los jovencitos es: todos tranquilos, hagan amigos, vivan en paz, no busquen problemas con nadie. No es algo que les puedo recomendar. Si alguien les dice algo, pues háblenlo con sus padres primero, háblenlo con sus maestros. Ellos tienen el control y ellos van a saber qué hacer.
Entonces, igual vas creciendo y, y vas de una u otra manera te vas identificando como que tú eres del barrio. Porque llega el momento en el que tú, pues, como ya tuviste una pelea, dos peleas, ya puedes, ya, bueno, ya en aquellos momentos pues yo ya me quería quitar la playera, ya quería andar sin playera. En alguno de los casos pude llegar a pensar que en un futuro, cuando fuera mayor, ponerme mis tatuajes. Pues sí, prácticamente ser del barrio. No estaba dentro de ninguna pandilla no era tanto de estar con los pachucos ni tanto con los fantasmas, porque pues ellos eran mayores. Fuimos de las primeras generaciones. O sea, ellos eran mayores, adultos, y nosotros éramos niños. Pero los adultos, pues muchos, pues sí, fueron creciendo, pero fueron saliendo generaciones nuevas. Había otra generación un poquito, de algunos 2 años mayores que yo, y después me tocó ver otra generación de unos menores que yo, que eran específicamente hablando de los fantasmas 15 de las lomas de Plateros. Cuando estaba en mi primaria nuevamente, pasar y pasar tanto por enfrente de con los Pachucos 23, pues prácticamente en mi salón de clases tuve el privilegio pues de convivir también con uno de ellos, que este gran amigo pues es el Churros, hijo de Juan Sierra, hermano de Dumbo, ahí de los Pachucos 23. Pues yo con él conviví tuve la infancia muy bonita, porque los Pachucos tienen un gran talento para jugar fútbol, fútbol soccer. Entonces pues nuestro barrio era 100% futbolero. Pienso que no hay nadie ahí que no haya jugado fútbol. Entonces pues yo jugué con fútbol, jugaba con todos los de mi clase, pero especialmente con el Churros. Entonces también conocí a su primo, Pablo. Por cierto, él me invitó a mi primer equipo de fútbol. Para este equipo era de la viña, de la iglesia del Gran Pastor. Creo que usted sabe cuál es esa iglesia. Y este equipo pues lo teníamos allá en la tan famosa cancha del Cocodrilo, que está ahí en un ladito del Paseo del Mineral, ahí por la avenida Huicot. Entonces pues imagínese andar ahí jugando en la canchita, es fútbol rápido, de la canchita del Cocodrilo. Bueno, pues una gran maravilla. Hermosas experiencias que viví y que se vivieron ahí para todos los que jugaron ahí. Categoría infantil, la de adultos. Bueno, todos los que jugamos ahí, pues, y los que jugaron ahí, pues, me entenderán. Entonces, pues, gracias a que estuve ahí jugando con ellos, mi primer uniforme, que esa vez nos dieron uniformes del América. Yo todavía no conocía el Club América, pero era de ese equipo. Entonces recuerdo que me dieron el número 7 a mí, y hacíamos, éramos los tres delanteros, pues bueno, los que hacíamos el ataque, que era el Churros, su primo el Pablo, y pues yo también, que estaba ahí jugando. Y en algunos de los casos pues también me ponían a mí de portero, porque pues también me gustaba mucho ser portero. Entonces se jugaba allí en la canchita y se jugaba en la escuela. Cuando sacaron la selección de la escuela, había 2 turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Yo estaba en la tarde, entonces pues era el portero de la selección de la escuela. Entonces tuvimos por ahí un torneo en la deportiva, en la Benito Juárez, muy bonita, donde llegamos hasta la final. La perdimos en penales, no tanto por mi culpa. Yo creo que tapé 2 o 3 penales, pero los de mi escuela pues
fallaron más y perdimos. Creo que jugamos contra un rancho. Entonces, pues eran momentos muy bonitos que pude vivir ahí en la escuela, en la primaria. Pero pues cuando ya llegas a tu casa, cuando ya pasan los años y tú sales y pues empiezas a conocer tus vecinos, que pues prácticamente pues esos son o serían tus verdaderos amigos, porque pues al menos yo no los olvido. Sé que tuve un rumbo diferente, que tuve que venirme a Estados Unidos, pero las cosas que viví ahí en la John F. Kennedy, que sería la calle, esos momentos no se olvidan y difícilmente se van a olvidar. Entonces puedo mencionar a todos mis vecinos, se podría decir así. Igual y no son muchos, pero pues puedo mencionar a los más cercanos, porque si empiezo pues desde la calle, pues para empezar por ahí con mi amigo Iván Acosta. Es menor que yo, pero igual una excelente persona. Muchos muy bonitos recuerdos que tengo de él, de su hermana Angélica, de sus otros hermanos y de su otra hermana también, que pues es muy triste lo que ha pasado, las cosas que han cambiado tanto y pues las noticias corren y de una u otra manera pues uno se entera. Desafortunadamente pues no, yo todavía no tengo palabras, amigo Iván, para no me doy la idea o no entiendo cómo es que pasaron estas cosas con tus dos hermanos, con mi amigo Juan, con tu hermano pequeño, el Fercho, un niñito que yo pude ver ahí también desde que nació. Mi amiga Perla también, también grandes recuerdos que tengo con ella. Y pues ellos tres pues ya no están con nosotros. Con mucho respeto también para ti, Iván, para tu hermana y para tus padres. No son cosas que tal vez no puedo, no debería hablarlas, pero pues ustedes son mis amigos, yo crecí con ustedes y pues por eso hago este video también, para saludarlos. Siento mucho lo de tu familia, pero igual y aquí estamos. Si me paso a la siguiente casa, pues ahí nos encontramos con mi amigo Héctor Eduardo Lalo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de él? Una infancia pues también muy bonita. Él aquí está con nosotros. Anda echándole todas las ganas del mundo. Es mecánico. Pues la mayoría de las cosas que yo viví de mi niñez fueron con él, con Lalo. Entonces, pues podría decir mil cosas de él y yo, de todas las cosas que hacíamos. Entonces, nosotros, bueno, él y yo decíamos que cuando creciéramos íbamos a conquistar el mundo, niños. Pero, y pues al final de cuentas, pues aquí estamos, echándole ganas, él, Eduardo y yo. Puedo enfrente de su casa, pues mi amigo Chimpitas, Miguel, está chiquito, era menor que nosotros, pero también ahí anduvo en algunos tiempos conviviendo con nosotros. Bueno, no voy a mencionar o sí los puedo mencionar a los hijos de Mari y Fernando, Alex, y me acuerdo el nombre del otro muchacho, el mayor, pues creo que se llamaba Miguel. Todos sabemos lo que pasó con ellos también, en una situación no muy agradable. Lo que pasó, lo que vivió el barrio, una de las primeras situaciones que yo puedo recordar que fueron muy graves. Entonces, si me voy a frente de ellos, pues mis amigos que mencioné en el primer podcast, como Gabo, Chuy, mi amigo el Cha, en paz descanse,
Que en esa propiedad pues cuando ellos se fueron pues llegaron otros amigos también, y cuando se fueron ellos también llegaron otros más, como mi amigo Reinaldo Zapata, que fue el último y el que ahí se quedó, que conviví también con él un buen tiempo. Es mucho mayor que yo, pero es gran amigo de mi hermano Huicho, del mayor, y pues en algunos de los casos también conviví con él. Una excelente persona, le mando un saludo, Reinaldo, si me acuerdo de ti. eh, Grandes momentos muy bonitos. Si me paso a la siguiente propiedad, bueno, ya llegué a mi casa, pero si paso a la siguiente, pues me encuentro con mi vecino, pues que tanto quiero también, Carlitos. Hace poco estuve mensajeando con él. No estoy seguro si está ya acá en este país o está en México. No sé dónde está exactamente. Pero sí, también de igual manera, momentos muy bonitos. Recuerdo que cuando él estaba pequeño, yo creo que cuando empezó a caminar, algunos 3 4 años, él es menor que yo, pero nos metió un susto a todos los de ahí, a su mamá, a su papá y a todos nosotros. Un susto muy grande porque se perdió. Se perdió, es que se, se salió de la casa y se fue caminando, pues sin rumbo, yo creo. Oiga, andaba ya por la colonia El Plan de Ayala, ya casi llegando al cerro. Carlitos, ¿qué andabas haciendo allá? Estábamos muy preocupados, tu mamá, tu papá. eh, pues no te encontrábamos. Y al final de cuentas, pues creo que alguien te encontró allá. Te encontraron. No hablabas, pero yo creo que los que te encontraron te vinieron preguntando desde allá, desde la colonia Plan de Ayala. Vinieron preguntando a ver quién lo conocía. eh, Llegaron hasta la Patria y Libertad, y pues yo creo que allí fue donde ya te conocieron, porque yo pienso que ahí por las canchas, ahí tenías a tu familia también, y pues ahí ya pues pudieron ver que pues es Carlitos, que vive ahí en la John F. Kennedy, y te llevaron hasta la casa. Y sí, pues era un gran susto. También otro susto que me parece que puedo recordar es que estabas un poquito malo de salud. Este, eh, bueno, puedo como recordar que, pues que algo tenías. No estoy muy seguro que estaba pasando contigo, pero puedo recordar que tal vez te nos ibas, pero mira la grandeza que es Dios. Eh, Te encuentras con vida, sano, y pues eso hay que agradecerlo a Dios, porque pues tú nunca fuiste una persona mala. Te respeto mucho, mi amigo Carlitos. este eh, está bien lleno de pura vida, es que está gordito, con mucho respeto, Carlitos. No es nada ofensa. Tú sabes bien que convivimos desde niños, y, pues sí, aquí estamos, se te aprecia mucho. Es bonito recordarte a ti y a tu hermana, la cantante, nuestra amiga Monse, que es excelente para cantar, ¿no? No, hombre. Pues es que vivía ahí al lado de mi casa, y pues escuchaba cuando cantaba. Era prácticamente, ella era feliz. Creo que sigue siendo feliz. La tengo en Facebook, le mando un saludo. Monse, excelente y maravillosa persona, cantante ahora. También es menor que yo. Si le sigo a la siguiente casa, pues me encuentro con mi amigo Omar, el Cachito. También, hombre, qué barbaridad todo lo que vivimos juntos. Omar Oliveros, no, hombre, una persona que respeto mucho. Persona de gran respeto, como lo también es su papá, su mamá, su hermana Sandra, que con los cuales crecimos desde pequeños. este pues ellos nunca difícilmente se van a poder olvidar por todo lo que se vivió y por todo lo que se convivió cuando éramos niños. Omar, tantas cosas que vivimos desde chiquitos hasta la adolescencia, ya cuando estábamos ya casi adultos también. Momentos muy bonitos, de una y mil cosas. Tú
tú ya debes de saber, Omar, todo lo que hacíamos desde jugar fútbol, los videojuegos, las bicicletas, andar en los carros, los sonidos, todo, pues prácticamente infancia de la buena. Te mando un saludo. Ojalá y un día nos volvamos a ver también para todos. Si sigo caminando, pues me encuentro, bueno, no voy a brincarme a mi amigo Abel, el gato. Es mayor que yo, pero yo jugaba mucho a los carritos con él. Nada más que yo era menor que él y no me llamaba mucho la atención que él siempre quería jugar. Él tenía dos patios, tenía el adentro de su casa y afuera de su casa, en la calle. Entonces yo quería jugar en la calle, afuera, y él siempre quería jugar adentro de su casa. Entonces, pues como él tenía carritos muy bonitos, yo me llevaba los míos, pero me gustaba mucho jugar con los de él, porque tenía camioncitos y tenía pues carritos de los escala Hot Wheels. Entonces pues me gustaba mucho jugar con él, era muy creativo. Él hacía unos caminitos perfectos para los carritos y unas casitas con madera, con palitos y con piedras perfectos. Entonces me gustaba mucho jugar con él. Nada más que un día le pregunté que por qué no jugábamos afuera, y como él era mayor que yo, pues bueno, ahí ya tenía yo como unos 9 o 10 años, creo. Entonces él ya tenía como, yo creo que como 13 o 14, si no es que hasta 15 años. Entonces, si de por sí él estaba alto, era una persona muy alta, pues un día me dijo que lo único que no quería es que pues que le daba vergüenza que lo miraran las personas jugando a los carritos porque ya estaba grande. Pero pues pienso que pues para mí no tenía nada de malo. Pero al final de cuentas pues yo respeté lo que él decía, porque si no ya no iba a jugar conmigo. Le daba pena que lo mirara, especialmente su vecina, que creo que la quería mucho, la hija de Juana, me parece. Entonces algo así fue de lo que puedo recordar, pero no sé si él pueda ver este video. De igual manera pues le mando un saludo con mucho respeto, y para su hermana Gris también. Si le sigo a la siguiente propiedad, pues llego ahí con mis vecinos, con nuestros amigos, con mi amigo Aldo, hijo de Oralia. Oralia la tengo en Facebook, le mando un saludo. Grandes maestros, profesionales, pues son maestros de escuela y secundaria, me parece, con una gran trayectoria. Bueno, pues yo desde que los conozco, son maestros y son personas, excelentes personas que respetamos mucho, y de igual manera pues de ahí son de nuestro barrio también. Y pues les mando un saludo a mi amigo Aldo y a su hermanito también, Alan. Pues también no los olvidamos. Convivía en algunos momentos, pues lo llegaba a ver a mi amigo Aldo, lo miraba, pues te miraba ahí en el TEC, ahí en la universidad, en el Tecnológico Superior de Fresnillo, ya cuando estábamos pues estudiando nuestras carreras. Pues igual, te respeto mucho, Aldo, o sea, lo que andes haciendo, lo que hagas. Te mando un saludo y espero pronto también vernos por allá. Si me brinco a la siguiente casa ahí enfrente, pues me encuentro con mi amigo Abraham. Y Abraham, todo lo que hacíamos en la secundaria, no hombre, qué bárbaro. Otra vez estaba platicando con mis hijas porque tienen la edad que teníamos nosotros cuando yo te conocí, cuando estábamos en la secundaria. Y yo les digo a mis hijas, cuando uno tiene esa edad, uno hace puras tonterías. Y pues eso es lo que yo recuerdo, mi Abraham. Sé que eres una persona maravillosa, trabajadora, de buen corazón, pero en momentos de rebeldía, no solamente tú, tal vez yo también, me incluyo, y muchos más amiguitos que andaban con nosotros, pues no hacíamos cosas muy buenas. Pero pues al final de cuentas, lo bueno ahora es reconocerlo y aceptar lo malo que hacíamos, y pues
tratar de decirle a nuestros hijos ahora pues que no lo hagan. Hay muchas cosas, desde no hacer caso, desde pintearnos las clases, buscar problemas, se podría decir así, hacer enojar a los maestros. Entonces pues esa etapa de secundaria, etapa de rebeldía, pues no fue muy agradable. Cuando te conocí, terminamos la secundaria, pero seguimos siendo amigos. Cuando ibas tú a mi casa, te visitábamos. Después que andábamos en las bicicletas, cuando andábamos en el breakdance, cuando andábamos pues en las discotecas, cuando andábamos, bueno, pues para arriba y para abajo, en el bachillerato, no se diga también en el salto. Todo lo que conviví, lo que viví contigo, con Abraham Reyes y con nuestro amigo Luis Ángel Sustaita, el trovador que tocaba la guitarra, toca la guitarra, compositor también, porque pues él cuando estábamos en el salto, él pues siempre traía su guitarra y él hacía su propia música con su guitarra, una música muy relajante, muy creativa. Por ahí hizo unas cuantas canciones y en un futuro pues me gustaría como hacer algo, un proyecto con él, contigo, Luis Ángel Sustaita. Si miras este video, pues sí es de mi interés como pues dar a conocer tu talento, pues aunque sea ahí entre nosotros o a nivel Fresnillo o hasta donde llegue, porque pues talento sí lo tienes. Yo puedo recordarlo, no sé qué hagas ahorita, dónde vivas o qué estés haciendo, pero pues sí sería como bonito entrar a un estudio, sacar tus producciones de videos y tus temas de tu autoría. Son muy, pues pienso que sería algo pues muy agradable. Entonces puedo seguirle, puedo darle la vuelta a la otra calle, puedo llegar hasta con mi amiga Jocelyn, también que conviví mucho en el bachillerato del Salto. En la otra calle pues con mi amigo Poncho, también su hermana Hilda, que bueno, que convivió y tuvo infancia con mi hermana Jessie. También pues bueno, no sé exactamente qué haya pasado con tu hermanito Poncho, con tu hermanito el más pequeño, con el Pingüi. Bueno, también conviví con él, con el Pingüi, cuando antes de venirme a este país. Ahí lo estuve viendo mucho tiempo en el futbolito, en el cancha La Loma, que está ahí en las canchas. Pues siempre lo miraba ahí, siempre jugábamos fútbol. A él y a su amiguito que siempre andaban juntos, a Oscar, Oscarín. Bueno, y pues tu hermano, también, pues eso sí, que desafortunadamente pues él también ya tiene mucho tiempo que no está con nosotros. Bueno, pues al menos él andaba trabajando. En paz descanse tu hermano Omar. También pues no se olvida porque crecimos con él, con ustedes, contigo Poncho y con tu hermana. Bueno, puedo seguirle dando vueltas. Bueno, si le sigo hasta la John F. Kennedy voy a llegar. No puedo olvidarme de nuestro compadre. Bueno, no es mi compadre, pero es muy amigo y es compadre de mi hermano Huicho, Hugo. Hugo y su hermano Pascual, que cómo cambian las cosas, porque también conviví mucho con él. Era parte de nuestro grupo de cletos también, Hugo. Y también me acuerdo mucho cuando jugábamos maquinitas, cuando jugábamos las de KOF, que eras muy bueno también para jugar ese videojuego. Yo lo tengo ahora aquí para la computadora y a veces en ratos libres lo juego y pues siempre me acuerdo de ustedes, todos los que jugábamos ahí. Mi amigo, bueno, su apodo es el Parca, la Parca, que le mando un saludo. La otra vez estuve mensajeando con él también. Es José Manuel Carrillo, un gran amigo que también desafortunadamente pues su hermano mayor también, Martín, no sé cómo hayan estado las cosas, pero también ya no está con nosotros. Entonces pues vaya que por ese lado sí nos ha afectado mucho a todos, todo lo que ha pasado ahí en nuestros barrios. Pues por eso mismo digo que las cosas han cambiado de una u otra manera
y difícilmente se van a poder a vivir esas bonitas etapas que vivimos cuando éramos niños. Entonces pues voy a pasarme a lo siguiente, que sería eh, la respuesta. ¿Por qué tuve que decir todo esto? ¿Por qué tuve que cambiar mi imagen un poco? Es tal vez una versión que ustedes no conocían, porque pues hoy Erasmo Longoria, fotografía, el fotógrafo, Lamo Mil Records, LMR, hoy no está. Hoy es Vivo y Lamo. Vivo y Lamo es la imagen que más o menos en algunos y muchos momentos pues yo estuve por casi 10 años en este mundo tan bonito del breakdance. Entonces Alejandra, que es la que hace la pregunta y que me dice, sí me acuerdo de ti, Alejandra, recuerdo que vivías, bueno, no sé si todavía vives ahí, pero tu casa estaba ya casi llegando al centro de Fresnillo. También recuerdo en algunos momentos que bailábamos en una iglesia que está ahí, es que no recuerdo cómo se llama esa calle, pero está ahí bajando la Huicot. Entonces había una iglesia ahí y cada año hacían como la fiesta, como había jueguitos y como la verbena. Había jueguitos y había puestos de comida y entonces había un teatro ahí en un ladito de la iglesia. Entonces recuerdo que nosotros íbamos a bailar ahí, no sé cómo es que llegábamos ahí, ni, ni cómo nos hayan encontrado o nos hayan invitado para dar el show de breakdance. Porque recuerdo que también ahí había otros muchachitos que eran muy buenos para bailar break. Entonces nosotros competíamos contra ellos y el único objetivo, aparte de competir, pues era que la gente que estaba ahí presente pues disfrutara del show o del baile, porque pues no solamente era el breakdance, también había otro tipo de show o espectáculo que también se daba ahí mismo en la iglesia. Entonces pues sí me acuerdo de ti. Gracias por ser mi amiga, por ser mi amiga, ¿no? Todavía en Facebook desde aquel entonces. Y gracias por tu pregunta que desde el video pasado, el podcast pasado, la iba a contestar, pero quise dejarla para este momento porque se me hizo algo muy interesante y muy extenso desde donde podía yo comenzar este podcast. Entonces, eh, gracias por tu pregunta y voy a contestarla. ¿Cómo es que yo inicio a bailar breakdance y con quién? Fíjate, crecí en el barrio. Ya dije todo lo que, o algunos de los momentos que yo viví y con quienes yo conviví. Entonces, más allá de todos los jueguitos escondidas, la chinchilagua, todo esos juegos que jugábamos, fuimos creciendo y con algunos de mis amigos que ya mencioné, queríamos como hacer algo como más extremo. Fue ahí donde intentamos patinar, teníamos patines, pero no se dio lo de los patines porque no todas las calles estaban pavimentadas. Entonces, andar en patines en una parte que está pavimentada y después entrar a una parte donde había tierra o piedras, pues ya no era muy agradable, por lo cual, aparte no cualquiera podía comprar o tener sus propios patines y pues los dejamos a un lado. Entonces dejamos a un lado los patines y quisimos ser cletos también. Esto porque tuve el privilegio de tener muchos videojuegos, esto gracias a mis padres, desde el Nintendo, el primer Nintendo que existió, que salió, que sería el Nintendo, y luego el Super Nintendo, que también lo tuve. Después tuve un negro que era el Sega, y después también el 64 también, el de colores, estaba muy interesante. De una, no sé, de una u otra manera, pues yo los tenía ahí en mi casa. Pues por eso digo que gracias a mis padres,
Pero después conocimos el PlayStation, el uno. Entonces, pues prácticamente pues ese videojuego o ese juego pues vino a, a cambiar todo lo que a videojuegos se refiere, porque todos los demás eran de cassettes y pues el PlayStation pues ya venía con discos. Entonces pues tuve ese videojuego y mi amigo Omar, Cachito, también tenía el mismo, el PlayStation, el uno. Entonces nosotros nos íbamos al mercado de abastos a comprar videojuegos. Eh, entonces íbamos, nos traíamos, yo me traía algunos tres y él se traía otros. Siempre comprábamos diferentes pues para tener más y prestárnoslos. Entonces compramos se nos hizo interesante comprar uno de skate, de patinetas pues. Entonces ese se llamaba Tony Hawk. Yo pienso que muchos lo conocen. Entonces de ahí muchos se inspiraron para a patinar. Entonces nosotros quisimos intentarlo. También nos gustó mucho. Empezamos a hacerlo, patinar. Pero era lo mismo que con los patines. Necesitábamos como un lugar especial para poder hacer lo que queríamos hacer o patinar. Y el único que había pues en ese tiempo pues ya existía el cuarto centenario, pero pues era muy retirado. Estoy hablando que nosotros estábamos acá en la Patria y Libertad, al norte de Fresnillo, y pues el cuarto centenario pues estaba retirado. Entonces como estar yendo hasta allá se nos hacía complicado, eh, por lo cual también la patineta pues quedó en un lado. Entonces de esos mismos videojuegos compramos uno de bicicletas. eh, Compramos dos de bicicletas. Uno tenía el nombre de Davey Mirra y el otro era de Matt Hoffmans, Pro BMX. Estos eran de BMX. Entonces, cuando nosotros jugábamos ese videojuego, nos motivaba mucho, nos gustaba mucho ver la introducción. O sea que la introducción era un video real de BMX, de cletos de aquí de estadounidenses que practicaban ese deporte extremo. Entonces nos emocionaba mucho, pues éramos niños, teníamos algunos 11 o 12 años. Entonces pues nunca habíamos visto algo así y de repente ver personas en bicicleta en el aire haciendo trucos pues nos emocionábamos. Entonces pues vimos que la mayoría o que todos teníamos bicicleta, especialmente la bicicleta rodada 20. Entonces decidimos hacernos cletos. Éramos como unos 8, ahí los vecinitos que ya mencioné, Iván, Carlitos, Hugo, Lalo, Cachito, Omar, bueno, todos, Abraham, y yo, entre otros, éramos como algunos 8 los que decidimos salir a las calles en nuestras bicicletas. Afortunadamente todos teníamos, o la mayoría teníamos nuestras bicicletas rodada 20, que era la bicicleta que se utilizaba para ese tipo de deporte extremo, que sería el BMX. Entonces nos encontramos pues en alguno de los casos pues no teníamos tampoco un lugar que contara con rampas para hacer ese tipo de deporte. Lo único que pudimos encontrar fue pues la bicicross, la que está allá por la Deportiva Benito Juárez. La conocimos y íbamos, pero siempre que íbamos pues la mayoría de las veces estaba cerrada, tenía una cadena con candado, entonces no era privada, no podíamos entrar. Aparte pues nos dimos cuenta de que el estilo de esa bicicross pues no era de BMX, sino que era de bicicross. La bicicross pues es cuando juegas una carrera en velocidad. Hay rampas, pero el objetivo es el que llegue primero. O sea, es una carrera en bicicleta. Y no era lo que nosotros estábamos buscando. Nosotros queríamos el BMX, pues ese es prácticamente pues tener una rampa o tener una pista, un espacio que tenga rampas, que sea de tierra o que sea de piso, donde tú puedas hacer acrobacias y que alguien te vea y que
Si es competencia, pues que puedan darte un cierto puntaje por lo que tú hagas, por los trucos que tú haces. Y eso es lo que queríamos hacer, pero no teníamos una pista. No existía ninguna en Fresnillo. Entonces, creo que ahorita en este tiempo sí existen, pero en aquellos tiempos no existía. Entonces nos vimos en la necesidad de nosotros crear nuestras propias rampas. Entonces había muchos terrenos solos que contaban con tierra, así con montones de tierra. Y pues lo que nosotros hacíamos era quitar las piedras, quitar las hierbas y preparar nuestras propias rampas. Y pues ahí andábamos, éramos muy felices brincando y haciendo trucos. Éramos muy buenos, créeme que éramos muy buenos. Nosotros ya solamente hicimos BMX por 2 años, pero en esos 2 años logramos hacer cosas muy, muy extremas. No se diga Lalo, que pienso que era el más bueno de todos. Brincaba muy alto y pues él ya podía prácticamente soltar sus manos en el aire. Entonces pues ya intentábamos hasta el Superman, intentábamos pues todo lo que mirábamos en el videojuego. Nos tenía muy entretenido ese deporte extremo que era el BMX, y salíamos a las calles. Entonces íbamos todos éramos como 5 o 8, pero ya cuando acordábamos se unían otros dos muchachitos que no conocíamos, se unían y ahí andaban siguiéndonos y andábamos por más calles, y ya cuando acordábamos se unían otros. En algún momento, pues no quiero exagerar, pero yo creo que ya éramos como casi 20, algunos 15 o 20, que muchachitos que se fueron agregando de otras calles o de otros barrios, como lo es las Lomas de Plateros. Entonces los días pasaban, los meses pasaban. Un día llegaron dos muchachitos, dos personas. Su nombre de uno es Ricardo Martel Vázquez, y el otro que venía con él era Gerardo Piña. A Gerardo le dicen el Choco y a Ricardo le dicen el Güero, porque uno estaba güerito y el otro estaba morenito. Entonces ellos se unieron a nuestro club de BMX y llegaban. Pero pues bueno, yo siempre estaba muy tranquilo en mi bicicleta. No hablaba mucho, no andaba gritando ni haciendo mucho borlote, pues siempre he sido como muy tranquilo. Entonces recuerdo que cuando llegaban ellos dos, el güero, que es Ricardo, traía una actitud muy, muy, muy encendida, como muy positiva, como muy... llegaba con mucha adrenalina. Él llegaba haciendo caballito en su bicicleta, llegaba brincando, llegaba hablando, llegaba muy motivado, cosa que no hacía ninguno otro de los que estábamos ahí. Entonces pues yo analizaba y miraba a él lo que hacía, y yo decía, pues ¿por qué viene tan prendido, tan emocionado? ¿Por qué? Yo decía en mi mente, ¿verdad? Entonces al siguiente día volvían a venir, pasaban los días, y un día ya no vino el güerito, ya nada más venía el Choco. Entonces yo le preguntaba al Choco, le decía, ¿por qué ahora no vino tu amigo? Porque pues yo me daba cuenta de que faltaba algo. Cuando el güero venía, se escuchaba a alguien que hablaba, que se movía, que andaba bien motivado, que esto y que el otro. Y cuando no iba el güero, pues estábamos todos muy tranquilos. Entonces me di cuenta de eso y pues le pregunté, oye, ¿dónde está tu amigo, el güerito? Ricardo, ¿dónde está? Y que me dice, no, pues no va a venir, es que está ahí afuera de su casa. No sé qué están haciendo, me dijo. Tienen un cartón ahí en el suelo, en el piso, y tienen una grabadora afuera, y ponen música y se quieren parar de manos y no sé qué tanto están haciendo, me dijo el Choco. Le dije, órale,
pues yo en mi mente diciendo, no, pues que venga el güerito, porque pues nos motivaba mucho y pues yo quería que viniera. Entonces, así quedó. Al siguiente día tampoco vino el güerito y le decía el Choco, oye, ¿y tu amigo dónde está? Dice, no, pues ahí están otra vez afuera, en el, allí, intentando pararse de manos y no sé qué tantas cosas hacen. Entonces le dije a los que estábamos ahí, le dije al Choco, le dije, él está afuera ahorita de su casa, y dijo, sí. Le dije, a ver, vamos a ver qué están haciendo. Pues al final nos distraíamos un ratito de ahí de la rampa que teníamos y pues íbamos a pasearnos un rato en las bicicletas. Y fuimos y llegamos y sí, tenían un cartón ahí en el suelo. Entonces, pues rodeamos el cartón con las bicicletas. Bueno, yo me quedé en mi bicicleta, arriba de mi bicicleta. Otros llegaron, soltaron su bicicleta y se sentaron ahí en la banqueta. Eh, entonces, nadie dijo nada, nomás estábamos observando. Nada más estábamos mirando lo que estaban haciendo. Había, había tres personas, incluyendo el güero. Entonces, los mirábamos, que, que ponían la música y luego que entraban y hacían unos pasos medio curiosos y muy raros, que yo nunca en mi vida había visto eso. Y después de que hacían esos pasos, se paraba de manos un muchacho. Este muchachito se llamaba Ángel, y es el que estaba enseñando al güero como a pararse de manos. Entonces entraba el güero y se quería parar de manos y quería hacer muchas cositas ahí en el suelo. Y entonces no podía, y Ángel le decía, el otro muchachito le decía, no, es que hazle así, o sea, como que lo estaba enseñando. Y pasaron los minutos, yo creo que pasaron como 20 minutos, como media hora. Y pues de tanto estar escuchando la música, en aquellos tiempos pues música de Eminem, del 50 Cent, y música de Daddy Yankee también, que pues que en lo personal pues a mí me gustaba todo ese tipo de música. Entonces cuando sale una canción de Daddy Yankee, pues yo pienso que esto que hice yo, todo mundo lo quiere hacer o lo ha hecho cuando miran a personas que bailan breakdance, porque eso es lo que estaban haciendo ellos, practicando breakdance. Entonces, yo en mi mente, pues claro, también pienso que es normal que la primera persona que mire el breakdance, si nunca antes lo había visto, lo primero que van a hacer es juzgar, o van a decir en su mente lo que dije yo. Estos, ¿para qué están haciendo eso? Estos están locos. Estos se pueden lesionar, se pueden quebrar un brazo, una mano, se pueden caer, se pueden golpear. Eso yo decía en mi mente cuando llegué. Entonces, cuando sale esta canción, que queda el espacio solo, el cartón solo, aventé mi bicicleta, la hice a un lado y como si nada, sin pensarlo, intenté pararme de manos. No sé cómo pasó, fueron apenas como unos 2-3 segundos, que cuando yo me quise parar de manos, agarré vuelo, pero le hice como un tipo de efecto en giro, en círculo. Cuando yo terminé, escucho, y veo que todos se sorprenden, o que todos dicen wow. Me dice Ángel, el que estaba enseñando a todos, bueno, pienso que el que más sabía break, me dice, ¿cómo le hiciste? Y pues yo me puse rojo, me chivié y les digo, porque miré a todos que se sorprendieron. Y yo pues en mi mente dije, pues ¿qué hice? Pues si solamente me quise parar de manos. Entonces me dice este Ángel, me dice, ¿cómo le hiciste? Es que yo tengo ya meses intentando hacer eso que tú hiciste y no lo puedo hacer. Y yo pues le dije,
no sé qué hice, simple y sencillamente me quise parar de manos. Y me dice, a ver, hazlo otra vez. Y, y ahí voy. Y lo intenté y de igual manera me salió igual. De una manera ah, que se miró, ah, bueno, se puede decir que en el barrio se miró chido, eh, espectacular, muy natural, sobre todo muy natural, porque cuando tú haces eso, cualquiera que lo intente, se puede caer. Y puede caer y se escucha feo, pero cuando yo hice eso, yo caí de una manera muy natural, sin golpearme nada de mi cuerpo, y, y se miró muy natural. Entonces, para mí fue muy simple hacer eso sin pensarlo. Entonces, yo miré las caras de todos y la expresión que hicieron, y pues pude ver y entender que fue algo que les gustó, algo que yo hice, y ahí me di cuenta que yo podía hacer algo que le gustaba a alguien más. Entonces me dijo Ángel, dijo, puedes hacer esta otra cosa. Entonces me enseñó el tan famoso reloj en el breakdance. Me dijo, se hace para el frente y también se hace para atrás. Entonces lo intenté, pero no pude. Y me dijo, también puedes hacer la tan famosa la pose. Me enseñó la pose, pues que prácticamente es suspender tu cuerpo en el aire, sosteniendo todo tu cuerpo con tu brazo, ya sea con el derecho o con el izquierdo. Entonces, pues lo intenté, pero no pude tampoco. Entonces, así quedó. Me fui a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, pues me quedé pensando en la pose y en el reloj. Llegué a mi casa y empecé a intentar todo eso. Lo practicaba. Ya después, cuando al siguiente día que íbamos a ir a las bicicletas, pues ya lo primero que les dije es, vamos con el güero, vamos con Ángel, vamos a intentar pararnos de manos lo que están haciendo. Y sí, fuimos. eh, Prácticamente pues ahí se fue olvidando la bicicleta. 2 añitos, 2 años muy bonitos de BMX. Eh, Cuando llegamos, pues ya llegó prácticamente qué hay que hacer. Pararnos de manos, practicar la pose, practicar tus propios pasos, sacar tu propio estilo de baile. Y es ahí donde comienza todo, todo lo del breakdance, Alejandra. Eh, Ahí, en ese barrio, pues no era la Patria Libertad, eran las Lomas de Plateros, pero pues está pegado con los dos barrios están pegados. Si acaso nos divide una o dos calles nada más. Entonces, ahí comenzamos todo, el breakdance, con mi amigo el güero Ricardo, con el Choco eh, y con Ángel. Y el otro muchachito que estaba ahí, eh, su nombre es Diego. Eh, con ellos comencé a bailar. Después, de los que éramos cletos, el que quiso unirse al breakdance, pues lo hizo. Eh, pues fueron pocos, pues creo que nada más Lalo fue el que me siguió a bailar breakdance. De todos los que éramos cletos, me parece que Huguito, nuestro compadre Hugo también intentaba ahí algunas cosas de vez en cuando, pero no se metió al 100% como lo hice yo. Tampoco Eduardo, tampoco Lalo se metió al 100% como lo hice yo, porque yo una vez que yo entré al breakdance, yo no lo dejé por 10 años. Yo no hice alto. Viví muchas cosas muy bonitas. Siempre lo he dicho, el breakdance, las experiencias que yo viví en el breakdance por los 10 11 años, no las cambiaría por nada. Pues yo seguía practicando en mi casa. Después de que nos prestaron la producción que mencioné en el otro podcast del hip hop está que arde, pues de ahí empezamos a copiar los pasos. Era prácticamente el diario. Era siempre un estilo de vida muy bonito estar bailando breakdance. Después pues
íbamos a las discotecas, conocíamos más b-boys. Estaba pegando mucho en ese tiempo, no solamente nuestro barrio, sino que otros barrios tenían sus b-boys, sus breakers. Nos reuníamos en la Rinconada de la Purificación en Fresnillo para hacer show para la gente, para dar batallas cuando llegaban otros b-boys, cuando nos invitaban a competencias fuera de Fresnillo, pues también íbamos. Cuando había eventos culturales ahí para Fresnillo, participábamos, bailábamos en el Teatro del Pueblo, en la Feria de Fresnillo, participábamos en los desfiles, candidatas a reinas también de algunas universidades también, en escuelas, en desfiles para el Día de la Bandera también. Bueno, por parte de la presidencia también nos llamaban, nos invitaban para dar show en eventos culturales ahí mismo en la Rinconada. Bueno, pues son experiencias muy bonitas que, que vivíamos. Ya después cuando conocimos a estos muchachitos que eran muy buenos, los famosos sorianos de los edificios, con un nivel muy, muy alto, mayor que el que tenía yo en ese tiempo. Mi amigo Daniel Rincón Soriano y su primo eran dos b-boys maravillosos de ahí, de fresnillenses. Entonces, con el paso de los años, pues fuimos encontrándonos más b-boys. Conocimos a mi amigo Lucio, que ahorita él es payaso. No recuerdo el nombre de su imagen como payaso. Cacerolita de teflón, algo así. Chicharito, me parece. Ojalá y no me equivoque. Pero mi amigo Lucio es mayor que yo. Pero desde que lo conocimos a él también nos abrió puertas a muchas más áreas. Porque él es muy popular. Bueno, me pude dar cuenta que fue muy popular. Sigue siendo muy popular. Tiene muchos amigos de puestos, pues ahora sí que muy, muy altos, se podría decir así. Entonces nos abría puertas para muchas áreas. Nos prestaban una área de la Lagunilla para hacerlo ahí. Nos daban luz también ahí en el Cuarto Centenario. Nos prestaban una área. A veces nos prestaban bodegas, salones, y siempre las conseguía. Mi amigo Lucio, le mando un saludo. La otra vez también estuve mensajeando con él. Bueno, los años fueron pasando. A veces conocí muchos b-boys fresnillenses. A veces éramos 5 b-boys. Ya después éramos 15. Ya después éramos 20. Alguna vez, no quiero exagerar, pero alguna vez ya éramos como 30. 30 b-boys de diferentes barrios y colonias de Fresnillo. En algunos momentos le estaba platicando la otra vez a mi amigo Lucio que hubo un tiempo, como 1 año o 2 años, que solamente éramos tres b-boys. Nada más era Daniel Soriano, Lucio y yo. Éramos 3 b-boys que nada más nos mirábamos unos a los otros. Éramos 3. No había más b-boys. Muchos se retiraron. No sé qué pasó con ellos. Muchos se fueron. Después de ciertos años regresaban. Después llegaron nuevos b-boys. Había muchos b-boys nuevos. Conocí muchos amiguitos también ahí. Hasta que llegó también nuestro amigo Jared Yait. Él pues llegó con su power muy, muy similar al que tenía yo. Pues ahí también cambiaron muchas cosas, porque él llamaba mucho la atención también. Entonces cuando él llegó, llegaron más personas también, más b-boys, y pues hacíamos mucho espectáculo. Éramos pues prácticamente de la cultura del hip hop, de los 4 elementos del hip hop, muy de la mano de nuestros amigos raperos fresnillenses. En aquel tiempo pues que bailábamos en el Teatro del Pueblo, en la Feria de Fresnillo, con el Lucas y con el Genio.
música que yo todavía tengo aquí, que todavía escucho, es rap en español 100% fresnillense. Eh, entonces, ah, mi amigo Spawn López también, el DJ, también lo conocí. Es una persona excelente, muy exitosa, también muy emprendedora. Eh, También el otro MC Rata, también su música es excelente, también me gusta mucho. Eh, Recuerdo que cuando bailábamos con ellos nos invitaban para, mientras ellos rapeaban, eh, creo que el DJ era el Punchis y nosotros éramos los B-Boys. Entonces un día me regalaron un disco de el Frente Fresno, así se llamaba, Frente Fresno. Entonces ese disco traía como algunas 12 temas, 12 canciones. Y pues bueno, perdí algunos temas. Si alguien tiene canciones de ellos, si me las pueden hacer llegar, por favor, se los agradecería mucho. Ahorita solamente conservo algunas 3 o 4 canciones de ese disco. Entonces, ah, era muy bonito. Todo eso fue muy, muy maravilloso. Eh, Son momentos que no, pues no cambiaría por nada. Eh, ¿Cómo se termina todo esto? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se terminó la infancia? ¿Cómo se terminó el barrio? ¿Y cómo se terminó el breakdance? Pues es igual, como lo mencioné al principio. Las cosas cambian. Todo evoluciona. Eh, eh, no quiero, no creo, no me siento capacitado para hablar de lo que se vive hoy en día en nuestro México en temas de delincuencia organizada, se podría decir así, porque pues prácticamente el barrio, eh, mis amigos, los fantasmas, los pachucos, eh, no sé cómo de una u otra manera pudieron terminar, pero las noticias son claras, los rumores, todo lo que llega hasta acá, pues de una u otra manera uno se entera y pues es triste ver cómo todo esto, todas estas culturas pues ya se vinieron abajo por términos de inseguridad. Eh, no Pienso que son las situaciones o el por qué ya no se vive de la misma manera que se vivía antes. Eh, pues todos sabemos y pues tenemos ojos, la realidad es muy clara. Eh, Nuevamente pues recuerdo también antes de venirme hacia acá a este país, tenía un amigo menor que yo también ahí del barrio. Bueno, él llegó a vivir ahí al barrio cuando ya estaba más grandecito yo, cuando ya tenía como algunos 16 o 17 años yo. Llegó este muchachito, creo que se llamaba Ezequiel, pues le decíamos Cheque. Eh, entonces él tenía un hermano que pues se miraba que pertenecía a una banda, a una pandilla muy grande, pero no era eh, de los pachucos ni era fantasma. Entonces ellos vinieron después, pero no salía mucho y cuando salía pues sí daba como un poquito de miedo, se miraba como diferente. Entonces conocía a su hermano, que él pues se miraba muy diferente a él, pues eh, conviví con él un tiempo, mi amigo Cheque. Entonces un día recuerdo que yo fui a una tienda ahí, iba caminando, de repente se me acercó un carrito muy bonito, un carro, y le bajaron un poquito al vidrio y recuerdo que me dijeron, como me decían a mí, Lamito, así me decían a mí ahí en el barrio. Me dijo mi amigo, bueno, escuché que me dijeron Lamito. Y entonces pues yo volteé y miré un carro. Entonces pues yo me acerqué porque el carro iba muy despacio, como que se quería parar. Entonces yo me acerqué y como me iba acercando pues iba bajando el vidrio. Ya cuando me acerqué y miré pues era él, era mi amigo Cheque.
Entonces pues me doy cuenta, pues le digo, ¿qué andas haciendo? Le digo, ¿qué andas haciendo? Eh, Su respuesta pues fue muy clara. Me dijo, pues ando trabajando con la racita. Trabajando con la racita. Entonces pues en ese tiempo pues ya sabíamos esos nombres o a qué se refería. Cuando yo veo, trae un carrito muy bonito, deportivo, chiquito, con su interior de piel, vidrios polarizados, y veo que trae un radio en su mano, muy grande, muy apenas le cabía en su mano, como él no era muy, pues era un niño, prácticamente era un niño, estaba más chico que yo, y, y pues no sabía que él, yo le pregunté pues que, como iba muy despacito, le pregunté que si sabía manejar, que de quién era el carro. Entonces me dijo que pues que se lo había traído su hermano. No me dijo de dónde, me dijo, me lo trajo mi hermano, me lo acaba de traer mi hermano. Nomás me dijo que le quitara la placa y me enseñó las placas. Me dijo, apenas se las quité y aquí ando trabajando. Así me dijo. Le dije, órale, no, pues está bien. Eh, entonces, eh, nada más ahí sí quedó, lo saludé, me fui caminando y pues iba viendo el carro que iba muy lento. A veces iba para un lado y se iba para otro. Pues mi amigo no sabía todavía, me imagino que no sabía ni manejar muy bien. Pero pues él, como lo dijo, eh, ando trabajando. ¿Por qué tomaría esa decisión? No lo sé, lo desconozco, pero sí me puedo imaginar también. Eh, entonces, al poco tiempo, pues se da uno cuenta de que mi amigo, pues, eh, cheque, pues ya está, lo encontraron en tal lugar, eh, sin, sin vida. Entonces, solamente es un pequeño ejemplo de lo que tal vez yo no puedo hablarlo. No puedo hablar, pero pues ese sería un caso nada más de en este caso de él. Porque si le sigo buscando, pues sabemos lo que le pasó a mi amigo el Coco, que por cierto que también era fotógrafo. Eh, Él, pues, de lo que poco que yo recuerdo, pues, pero pues todos sabemos cómo se fue desenvolviendo todo esto en nuestro Fresnillo, en nuestro mineral, específicamente y principalmente en las lomas de Plateros, en la Patria y Libertad. Eh, eh, no se diga por ahí en el año 2000 más o menos, ahí exactamente ahí en la en la primaria Francisco García, en mi primaria, en las lomas de Plateros, pues hubo un enfrentamiento que fue muy popular, que muchos conocimos y que vimos. Eh, pues es algo que nunca había, algo que nuestros ojos nunca habían visto o nunca se había visto en Fresnillo. Pues estaba un camión de los soldados pues prácticamente volteado, incendiándose. Muchos fuimos a verlo ahí. Entonces, eh, no estoy muy seguro, pero recuerdo que en los noticieros dijeron que no sé si fue por medio de una granada que lo voltearon o un bazucazo. Eso fue lo que se escuchó. No recuerdo porque pues ya fueron muchos años. Después pues pasaron muchas situaciones más desagradables, desafortunadamente. Y eso fue pues prácticamente lo que se fue acabando con la infancia de muchos. Esto sin mencionar la tecnología, pues de hoy en día, un teléfono con un niño, eh, pues bueno, pues no sé qué infancia sería esa, ¿verdad? Pero, pero es la actualidad, es lo que se ve, eh, no todos, porque habemos padres, en lo personal pues no, pues mis hijos no usan teléfonos todavía, aunque pues ya tienen edad, eh, no les tengo permitido usar teléfono, porque conozco los peligros que hay en, en un teléfono, pues, o en este caso en el internet. Ah, pues esto es lo que puedo decir en este podcast.
último podcast de preguntas y respuestas de un servidor, Erasmo Longoria. Próximo mes tendremos a un invitado, nuestro primer invitado. Les mando un saludo. Nos vemos pronto. Hasta Fresnillo, Zacatecas. Se despide su amigo, vivo y lamo, Erasmo Longoria. Represento una flota de guerreros, represento, es mi flota de raperos, represento, lo que siempre llevo dentro se los traigo desde el frente, lo que llevo yo en las venas se los muestro, una flota de guerreros, represento, es mi flota de raperos, represento, lo que siempre llevo dentro se los traigo desde el frente, lo que llevo yo en las venas se los muestro, traigo lo que llevo dentro, el más